es que tiene una superficie articular en su porción más superior. La cara lateral es mayor o tiene una mayor superficie en la porción superior del sacro. Cuando vemos más inferior, vemos que está más fina, ¿sí? Se va afinando hacia abajo. Y aquí lo que vemos es la carilla articular, ¿sí? Que le llamamos carilla auricular, porque tiene forma de oreja, que va a articular con el hueso coxal. Posterior y un poco superior a esta carilla articular encontramos una pequeña fosita que tiene algunos relieves óseos, ¿sí? Esta fosa le llamamos fosa cribosa y va a dar inserción a algunos ligamentos, ¿verdad? Que van a formar parte también de esta articulación. Entonces en cara lateral encontramos la carilla auricular y en una porción más posterior encontramos la fosa cribosa. Y estos van a formar parte de la articulación sacroiliaca. Ahora vamos a hablar un poco de la base del sacro. Y tenemos una base que queda bien superior, ¿sí? Bien superior. En el medio de esa base vamos a encontrar el cuerpo de la primera vértebra sacra, ¿sí? Con una superficie ovoide. Este cuerpo va a articularse con la quinta vértebra lumbar a través del disco intervertebral, ¿sí? Posterior al cuerpo de la primera vértebra sacra, vamos a encontrar un conducto o el orificio superior más bien del conducto sacro, ¿sí? Por aquí ya no pasa médula espinal, ¿sí? Usted tiene que saber que la médula espinal en sí termina a nivel de L2, L2, L3. Lo que queda debajo de ese nivel son nada más fibras nerviosas que van a ir saliendo, ¿verdad? Y van a formar plexos en la porción anterior, ¿verdad? Entonces, la médula espinal termina a nivel de L2 o la unión de L2 L3. Y lo que queda debajo ya son lo que llamamos cola de caballo, ¿sí? Cola de caballo. Y vamos a ver un poquito para ilustrarles mejor. Entonces aquí, la médula aquí termina, como le dije, a nivel L2, L2, L3. Aquí la médula espinal. Esta es la médula espinal. Acá abajo nada más son fibras nerviosas. Fibras nerviosas que bajan. Se le llama cola de caballo porque la cola de caballo es más o menos así. Son fibras de pelo, ¿verdad? Que salen hacia la porción posterior, ¿verdad? Y esto es lo que va a circular a través del conducto medular a partir de la vértebra L3 más o menos. Entonces, la cola de caballo o cauda equina son ya las raíces nerviosas más inferiores de la médula espinal. Acá tenemos otro. Entonces, la médula espinal termina en una porción más superior y lo que está debajo ya son sus fibras nerviosas, nada más sus nervios, que van a formar la cola de caballo también que le llamamos o cauda equina, que es lo mismo, ¿verdad? Por eso es que las punciones lumbares, cuando nosotros vamos a hacer una punción lumbar, tenemos que hacer por debajo del nivel de la médula espinal. Si nosotros lesionamos la médula espinal, es mucho más grave que si nosotros lesionamos nada más en la cola de caballo, ¿sí? Porque aquí nosotros tenemos cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales. Aquí tenemos más bien ya nervios periféricos. Entonces es mucho más grave lesionar esto que lesionar eso. Por eso es que las funciones lumbares se realizan, ¿verdad? A nivel de L4, L5 más o menos. A nivel de la unión L4, L5 o de L3, L4. Una porción inferior al término de la médula espinal. Eso es cola de caballo, ¿verdad? Aquí, para qué preguntó. Acá hay más, acá hay pregunta, ahora vi.
Vamos a ver si no hay más. Bueno, la primera pregunta me dice, quando acontece esse prolapso, que faz cirugía de perineo? Bueno, dependiendo del grado. Generalmente prolapso de grado uno, que son prolapsos pequeños, se puede tratar, sobre todo si la paciente no quiere tanto la cirugía, eh, se suele tratar con ejercicios y se llaman ejercicios de Kugel. Entonces, se le dice que la mujer, ¿verdad?, contraiga el perineo cada cierto tiempo, tantas veces al día, para fortalecer esos músculos. Eso uno, ¿verdad? Generalmente eso más viene para prevenir complicaciones más que nada. Si el prolapso es grave, o sea, o si es grande, ¿verdad? Y sobre todo si es prolapso de útero y la mujer ya tiene paridad suficiente, es decir, la mujer ya tuvo los hijos que quiso tener y ya no quiere tener más hijos, se puede hacer una histerectomía. Se puede quitar ese útero y se acabó el problema. Entonces, eso es uno. Si, por ejemplo, es la vejiga es la que está prolapsando, que puede pasar, lo que se hace es, se pliega la porción anterior de la vagina, o sea, la pared anterior de la vagina se pliega, se hace como se une esas dos eh, porciones de la vagina, de la pared anterior de la vagina, se hace como un pliegue y se sutura, ¿verdad? Lógicamente es mucho más complejo, ¿verdad? Lo mismo con el recto. Entonces hay varias alternativas terapéuticas dependiendo siempre del contexto de la mujer, de si ya tuvo los hijos suficientes, de si quiere o no cirugía. Entonces depende mucho eso. Bueno, profesor, prolapso de cúpula vaginal. Conheço una señora que ya fez duas cirugías con tela y no segura, de incontinencia urinaria. Bueno, y eso es lo que te dije. Generalmente cuando nosotros hacemos, eh, se llama colporrafia anterior, ¿verdad? Prolapso vesical. Aquí, ¿qué pasa? La vejiga es la que prolapsa hacia abajo, ¿verdad? Entonces lo que se suele hacer, como la pared vaginal es bien elástica y se usa eso, ¿verdad? Para, digamos, flexionar o plegar un poco y hacer una colporrafia anterior. O sea, se cose y le da un poquito más de soporte, pero no es una cirugía, digamos, muy, digamos, 100% efectiva, puede fallar, ¿verdad? Porque la pared vaginal y los ligamentos que están ahí enfrente no son muy resistentes. Pero eso, como le digo, es más de especialidad de ginecología. Doctor, para llevar el óvulo al útero, ¿las trompas hacen movimiento peristáltico o no? ¿Cómo funciona eso? Tiene un ligero movimiento peristáltico, tiene ligero movimiento peristáltico, pero aquí lo más importante son los cilios. ¿Sí? Las trompas tienen un epitelio ciliado, ¿sí? Cilíndrico simple ciliado. Y esos cilios hacen movimientos de barrida y van llevando el óvulo hasta el útero. ¿Sí? Y como saben, la fecundación ocurre en el útero y ahí nosotros tenemos eh, que muchas veces es el óvulo fecundado el que ya se lleva a nivel del, la trompa ocurre, perdón, la fecundación. Sí, tiene ligeros movimientos peristálticos, pero lo más importante aquí son los cilios que van moviéndose. Dice Tamiris, dice, parto vaginal un factor para tener prolapsos. Em, la respuesta es que sí y no, ¿verdad? Sí y no. Depende mucho de ciertos factores, ¿verdad? Del producto, ¿verdad? Si tenemos fetos macrosómicos, fetos muy grandes, podríamos tener algún tipo de lesión a nivel del perineo. Pero con uno, dos, hasta tres hijos, esto no suele ser un problema.
Inclusive, ¿verdad? Tenemos que también se relaciona con la edad, ¿verdad? Con la edad nosotros tenemos atrofia muscular, ¿verdad? La edad sumada a la multiparidad, o sea, al tener más de 4 o 5 hijos, es lo que realmente representa un mayor riesgo. Tener 1, 2, 3 hijos vía vaginal no es un problema, ¿verdad? Y inclusive, no por eso van a decir que no, yo no quiero tener parto vaginal porque puedo tener prolapsos. Si ustedes conocen las complicaciones de los partos cesáreas, son mucho más graves, ¿sí? Podemos tener hemorragias, eh, podemos tener lo que llamamos placenta pércreta. O sea, podemos tener muchas más complicaciones con el parto cesariano, ¿verdad? Pero ustedes van a decidir, ¿verdad? Teniendo toda la información, la mujer es la que decide qué parto tener y qué parto es mejor para ella, ¿verdad? Pero así, como te digo, lo que representa un riesgo realmente es la multiparidad, o sea, tener varios hijos, más de 4. Y la edad, ¿verdad? Sumado eso a la edad, claramente. Bueno, ahora vamos a tener nosotros, entonces, en el sacro un conducto, ¿verdad? Conducto sacro, ¿verdad? Por donde van a circular los últimos nervios, ¿verdad? Lo que llamamos cola de caballo. Y los nervios que van a salir aquí por los forámenes intervertebrales y van a dividirse en una rama anterior, ¿verdad? Que van a salir a través de los forámenes anteriores y una rama posterior que van a salir a través de los forámenes posteriores. Las últimas ramas van a salir aquí a nivel del hiato sacro, ¿sí? A nivel del hiato sacro. Bueno, el coxis es un hueso pequeño, ¿verdad? Formado por 4 o 5 vértebras que fueron fusionadas, ¿verdad? Tiene una estructura piramidal, tiene una cara anterior, una cara posterior, caras laterales, tiene un vértice y tiene unas bases. En su porción superior tiene dos prominencias, que son las astas del coxis. Estas astas del coxis, junto con las astas del sacro, aquí, van a formar el último foramen anterior, que sería este, para los últimos nervios sacros. Pero básicamente no tiene tanta importancia este hueso, el coxis. Quiero preguntarle el, si quedó claro esta parte, si quedó claro el sacro. Bueno, aquí nada más saber las descripciones generales, ¿verdad? No vamos a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Saber lo grande, como siempre les digo, ¿verdad? Lo más importante que encontramos en cada cara, ¿verdad? Cosas así. Ahora vamos a hablar un poquito del hueso coxal. Y el hueso coxal es un hueso plano, ¿verdad? Es un hueso par. Tenemos dos huesos coxales, uno a cada lado. Como les dije, cuando miramos a este hueso hacia atrás y medial, vamos a ver que se articula con el sacro, ¿sí? A través de las carillas auriculares. Nosotros llamamos esta articulación articulación sacroiliaca. Hacia adelante y medial, hacia adelante y medial, el hueso coxal se va a articular con el hueso coxal del otro lado, ¿sí? El hueso coxal contralateral. Y aquí encontramos entonces la sínfisis púbica, ¿sí? Le llamamos sínfisis púbica.
Y si nosotros miramos el coxal hacia adelante y lateral, vamos a ver que se articula con el hueso fémur, ¿sí? Esta articulación le llamamos coxofemoral, articulación coxofemoral, ¿sí? El hueso coxal se forma a partir de tres piezas óseas primitivas. O sea, durante el desarrollo embrionario, nosotros tenemos tres núcleos de osificación. A partir de estos núcleos de osificación van a formarse entonces tres huesos diferentes que van a unirse a nivel del acetábulo, que es esto, y van a formar un único hueso. Entonces, esta porción que queda superior al acetábulo, que es esto, le llamamos ilión, ilión, ¿sí? Entonces, esto es el ilión. La porción que queda hacia adelante del acetábulo le llamamos de pubis, pubis. Y la porción que queda detrás y hacia abajo le llamamos isquión. Entonces, el hueso coxal está formado por ilión, isquión y pubis, ¿sí? Y aquí a este nivel tenemos que se osifican y se unen estos tres. Realmente distinguir estos tres a nivel del acetábulo es complicado, ¿verdad? No se ven tanto los puntos de soldadura de osificación. Pero tienen que saber eso, ¿verdad? Que tenemos que el hueso coxal se forma a partir de tres huesos, pero es un único hueso, ¿sí? Tienen que saber que es un único hueso, pero son tres piezas óseas: el ilion, el pubis y el isquion, ¿verdad? Es importante saber eso porque básicamente se lo sigue llamando a estas porciones de esa manera. Entonces vamos a tener que nos dicen el isquion encontramos tal cosa, o en la tubera, o le llamamos tuberosidad isquiática, le llamamos espina del pubis. Entonces tenemos que conocer cuál es o dónde se encuentra cada porción. Bueno, a nivel del hueso coxal le escribimos dos caras, ¿sí? Una cara lateral, que es la que va a tener contacto, ¿verdad?, con el miembro inferior, la articulación. Tenemos una cara medial, que es la que va a tener contacto con todos los órganos pelvianos. Tenemos cuatro bordes, ¿sí? Un borde superior, ¿sí? Un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Entonces, dos caras, una cara lateral, una cara medial, cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Y tenemos cuatro ángulos, cuatro ángulos. Un ángulo antero superior, un ángulo postero superior, un ángulo postero inferior y un ángulo medial, ¿sí? Ángulo medial. Entonces, ángulo antero superior, postero superior, postero inferior y ángulo medial. ¿Qué encontramos en la cara lateral? Encontramos esto, ¿verdad? En el medio encontramos esto que es el acetábulo, que es la porción del hueso coxal que se va a articular con la cabeza del hueso fémur, ¿sí? Si nosotros subimos arriba del acetábulo, vamos a encontrar esta superficie que es bastante lisa, ¿sí? Es bastante lisa, tiene pocos relieves, aunque tiene mayores relieves que la porción medial, ¿verdad?, que es mucho más lisa realmente. Pero tenemos esto. ¿Qué pasa aquí? Esta es la cara glútea, ¿sí? Aquí van a insertarse los músculos glúteos, ¿sí? Aquí van a insertarse los músculos glúteos. Por debajo, por debajo del acetábulo vamos a encontrar un foramen, ¿sí? Un pequeño agujero, que es el foramen obturador,
que realmente está cubierto, esto no está libre, esto está cubierto por una membrana de tejido conjuntivo que llamamos membrana obturatriz. Entonces, acetábulo, cara glútea y el foramen obturador encontramos en la cara lateral. ¿Qué encontramos en la cara glútea? Sí, en la cara glútea encontramos eh, una línea, ¿verdad? Como una cresta realmente. Es una línea. Le llamamos línea glútea anterior, que es una saliente pequeña, como una cresta, en la cara glútea. Y una línea glútea posterior. La línea glútea anterior y la línea glútea posterior me van a dividir a mí esta cara glútea en tres porciones. ¿Sí? En tres porciones. En una porción anterior, en una porción media y en una porción posterior. ¿Qué pasa? En la porción anterior vamos a tener la inserción del glúteo menor. En la porción media vamos a tener la inserción del músculo medio, el glúteo medio. Y en la porción posterior vamos a tener la inserción del glúteo mayor. ¿Sí? Entonces menor, medio y mayor. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de el músculo glúteo y sus porciones. Entonces el glúteo, el músculo glúteo eh, menor va a quedar anterior a la línea glútea anterior. El glúteo medio va a quedar entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. Y el glúteo mayor va a quedar posterior a la línea glútea posterior. A nivel del acetábulo, nosotros tenemos una porción que es, primero vamos a tener un borde, ¿sí? El borde, ¿verdad? Es la porción más externa, o sea, la porción más superficial de este acetábulo. Luego vamos a tener las porciones que son articulares y las porciones no articulares. La porción articular le llamamos carilla semilunar. Sería esto, sería esta media luna, esta semiluna aquí. Es una superficie lisa, la que está también tapizada por cartílago. Y esta es la que va a tener contacto realmente con la cabeza del fémur. Entonces, esta es la superficie articular. Esta carilla semilunar le llamamos. Luego tenemos la fosa acetabular. La fosa acetabular ya no es una superficie articular, pero aquí, a este nivel, va a insertarse un ligamento que llamamos ligamento redondo de la cabeza del útero, perdón, de la cabeza del fémur. Me confundí con, hay otro ligamento redondo también en el útero y otro ligamento redondo en el hígado. Aquí va a insertarse el ligamento redondo de la cabeza del fémur, ¿sí? Pero no es una superficie articular, por así decirlo, no tiene contacto, digamos, directo con la superficie articular del fémur, pero da inserción aquí al ligamento del fémur. Aquí entonces vamos a tener la carilla semilunar y esta porción cuadrilátera que queda aquí en el medio es la fosa acetabular. La carilla semilunar y el acetábulo mismo queda interrumpido, o sea, no es un círculo, no es un círculo completo. Acá abajo no es continuo o se corta este espacio que queda entre las dos porciones de la fosa, perdón, de la carilla semilunar, el arco anterior y el arco posterior. Esta porción que queda ahí sin continuidad, le llamamos escotadura acetabular. Escotadura acetabular. Esto queda aquí cerrado, esto está cerrado por un ligamento, ¿sí? Por un ligamento transverso. De esa manera se cierra aquí ese acetábulo. Encima del, del borde, ¿verdad? El borde acetabular,
nosotros vamos a tener un surco, como un canal, entre la cara glútea y el borde. Este borde, pero en este canal le llamamos surco supraacetabular. Perdón, surco supraacetabular. Aquí va a darse la inserción, o va a pasar más bien, va a pasar y va a insertarse en alguna región el tendón reflejo del recto femoral. Vamos a ver después, eso no se preocupen. Y abajo, como les dije, está cerrado, la escotadura está cerrada por un ligamento transverso. Por último, en la cara lateral, en la porción inferior, vamos a encontrar el foramen obturador. El foramen obturador, que está formado por dos semicircunferencias óseas, o sea, con dos medialunas óseas o semilunas óseas. Pero le llamamos semicircunferencia. ¿Por qué? Porque nos forma una circunferencia al hueso en sí, ¿verdad? Tenemos una semicircunferencia posterior que se une a una semicircunferencia anterior y esto es lo que van a formar, ¿verdad? El foramen, ¿verdad? Entonces, semicircunferencia posterior y semicircunferencia anterior. Semicircunferencia posterior y semicircunferencia anterior. ¿Qué pasa? A nivel posterior, estas semicircunferencias se unen y se continúan una con la otra. Se continúan una con la otra. Pero en la región anterior, estas toman sentido contrario o divergen, ¿verdad? Y van a formar aquí un canal, ¿verdad? Que llamamos surco obturador. Surco obturador. ¿Qué pasa aquí por el surco obturador? Pasa el paquete báculo nervioso obturador. ¿Sí? Entonces, semicircunferencia posterior, semicircunferencia anterior. Aquí en la porción inferior ellos se unen o continúan uno con otro, pero en la porción anterior ellos divergen y van a formar este canal, ¿verdad? Lógicamente, estas semicircunferencias van a formar el foramen obturador. ¿Sí? El foramen obturador que va a estar cerrado por el foramen, perdón, por la membrana obturatriz. Entonces, eso es cara lateral. Ahora vamos a hablar un poquito de la cara medial. La cara medial podemos decir que está dividida en dos por una línea arcuata, ¿sí? Por una línea arcuata. Esta línea entonces me va a dividir a mí en una superficie superior y en una superficie inferior. La porción superior teníamos que era bien lisa, era una superficie bastante lisa, que sería la fosa ilíaca, ¿sí? La fosa ilíaca. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí se inserta el músculo ilíaco, ¿sí? Que junto con el psoas mayor van a formar el psoas ilíaco. Entonces, aquí tenemos el músculo ilíaco que se inserta en sus paredes. Y esto le llamamos entonces fosa ilíaca. Más posterior, vamos a encontrar una superficie más rugosa, que tiene más accidentes óseos. ¿Sí? Y en esta porción anterior de esta porción rugosa, vamos a encontrar la carilla que se va a articular con el hueso sacro. ¿Sí? Esto le llamamos carilla auricular del hueso coxal. Carilla auricular del hueso coxal. Posterior a esta carilla eh, auricular encontramos la tuberosidad ilíaca. La tuberosidad ilíaca es una superficie con muchos relieves óseos porque a este nivel se insertan ligamentos. ¿Sí? Se insertan ligamentos. Luego, hablando de la porción inferior, inferior a la línea arcuata, vamos a tener una superficie cuadrilátera, ¿sí? Una superficie cuadrilátera.
esta superficie cuadrilátera va a ser lo que en la porción externa o la porción lateral constituye el acetábulo. Entonces el acetábulo es en la cara lateral y en la superficie cuadrilátera es en la porción medial. Y lógicamente también encontramos aquí el foramen obturador. El foramen obturador. Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda. Hasta esta porción no hay ninguna duda. Les pregunto, ¿se entiende todo hasta ahora? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces vamos a tener un borde anterior que está dado por, o sea, en el borde anterior vamos a tener varios relieves, varias eminencias óseas, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una espina ilíaca anterosuperior, bien en la porción superior. Esta espina ilíaca anterosuperior tiene importancia topográfica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sentir esta espina ilíaca a través de la piel y nos puede dar algunos límites para algunas referencias anatómicas. Entonces, la porción más anterior y superior del borde anterior es la espina ilíaca anterosuperior. Es una saliente ósea que se puede sentir a través de la piel. Luego, la otra saliente ósea, la otra prominencia ósea, es la espina ilíaca anteroinferior. Esta ya no se palpa casi por la piel, a través de la piel. Solo esta. Entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior tenemos una escotadura, como un canalcito, como una escotadura. Aquí la escotadura no tiene nombre, le llamamos escotadura innominada. ¿Por qué? Porque no tiene nombre propio. Esto da paso al nervio cutáneo femoral lateral, ¿sí? Cutáneo femoral lateral. Cutáneo femoral lateral, un nervio. Luego, tenemos otra saliente aquí, en la porción, en la porción más inferior, ¿verdad? Del borde anterior. Esta es la eminencia iliopúbica. Eminencia iliopúbica. La eminencia iliopúbica se encuentra, ¿verdad?, entre la espina ilíaca anteroinferior, ¿verdad?, y, ¿verdad?, esta eminencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí en el medio de estas dos salientes óseas se encuentra otra escotadura y esta escotadura va a dar paso al músculo iliopsoas, ¿sí? Al músculo iliopsoas que va a terminar en el miembro inferior, ¿sí? Entonces la escotadura va a quedar entre la espina ilíaca anteroinferior y la eminencia iliopúbica, eminencia iliopúbica. Luego tenemos aquí una última eh, eminencia, una última porción, que es la espina del pubis, ¿sí? Una saliencia ósea también, la espina del pubis. La espina del pubis puede sentirse también a través de la piel, pero es más complicado, sobre todo en personas que tienen mucho contenido adiposo, ¿sí? Mucho tejido adiposo. ¿Qué pasa? Entre la espina iliopúbica y la espina del pubis tenemos como una superficie triangular, que le llamamos superficie pectínea, ¿sí? Superficie pectínea. Posterior a la superficie pectínea, tenemos una cresta, ¿sí?, que limita esta superficie pectínea por detrás. Esta cresta le llamamos cresta pectínea, ¿sí? Cresta pectínea. Y es una
continuación de esta línea, ¿se acuerdan la línea arcuata que me dividía en una superficie superior y una superficie inferior, mi coxal? Bueno, esta línea arcuata se continúa a nivel de la pubis sobre o como cresta pectínea, ¿sí? Es la continuación de la cresta de la línea arcuata a nivel del pubis. Importante aquí, importante. Entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, nosotros vamos a tener el paso, ¿verdad?, de el nervio cutáneo femoral lateral y cutáneo femoral lateral. A nivel de la segunda escotadura que queda entre la espina ilíaca anteroinferior y la eminencia iliopúbica, vamos a encontrar el músculo iliopsoas y el nervio femoral. Músculo iliopsoas y el nervio femoral. Entre la eminencia iliopúbica y la espina del pubis, vamos a encontrar los vasos femorales, la arteria femoral y la vena femoral. Y la vena está delante. Y por encima, ¿qué vamos a encontrar? Por encima vamos a encontrar el ligamento inguinal. ¿Se acuerdan que era un engrosamiento de la aponeurosis y del oblicuo externo que iba desde la espina ilíaca anteroinferior hasta la espina del pubis? ¿Sí? De espina a espina, el ligamento inguinal. Y va a cerrar por encima estas estructuras, estos espacios. Entonces, eso con respecto al borde anterior, ¿sí? Ahora vamos a hablar del borde posterior, ¿sí? El borde posterior también tiene sus saliencias, también tiene sus escotaduras, ¿sí? Pero las escotaduras que tienen más relevancia son esta y esta de aquí abajo. Y vamos a ver por qué. Encontramos entonces en la porción superior y más posterior, encontramos la espina ilíaca posterosuperior. Espina ilíaca posterosuperior. Un poquito más abajo encontramos otra saliente, la espina ilíaca inferior. Espina ilíaca inferior. Entre estas dos encontramos una escotadura, ¿sí? Esto no tiene tanta relevancia aquí. Ahora sí. Luego tenemos, ¿verdad? Habíamos hablado de la espina ilíaca inferior. Y aquí tenemos una espina que es la espina ciática, ¿sí? Espina ciática. Entre la espina ilíaca inferior y la espina ciática encontramos nosotros una escotadura, ¿sí? Esta escotadura es la escotadura ciática mayor, ¿sí? Escotadura ciática mayor, ¿sí? Por aquí pasa el nervio ciático. Luego encontramos entre la espina ciática, encontramos inferior, ¿verdad?, a la espina ciática esta prominencia que es la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática, ¿verdad?, que es parte del isquión. Esta tuberosidad isquiática y la espina ciática van a formar otra escotadura aquí, que es la escotadura ciática menor, ¿sí? Escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor. La espina ciática puede llegar a sentirse en un tacto vaginal. Si nosotros hacemos tacto vaginal, podemos llegar a percibir inclusive la espina ciática. Esa no es una buena señal. Si nosotros percibimos la espina ciática a través del tacto vaginal, eso muchas veces me indica que la mujer tiene una pelvis pequeña y por eso es que yo puedo sentir su espina ciática. Esa pelvis pequeña tenemos que valorar si realmente es o no apta para el parto vaginal. Que anteriormente muchas veces las señoras, ¿verdad?, de más edad, las que eran inclusive parteras, ellas
evaluaban las características de la pelvis y podían, digamos, pronosticar si la mujer tenía una pelvis buena o no para el parto. Luego avanzamos más, ¿verdad? En la ciencia y sabemos ya que podemos evaluar a través de un tacto algunos parámetros para saber si esa pelvis es o no apta para el parto vaginal. Si no es apta, se opta por la vía cesárea. Ahora vamos a hablar un poquito del borde superior. ¿Sí? El borde superior encontramos la cresta ilíaca. ¿Sí? El borde superior también se puede palpar a través de la piel. ¿Sí? Y en la cresta ilíaca van a insertarse los músculos anchos del abdomen. ¿Sí? El músculo oblicuo externo, el interno y el transverso. Van a insertarse a nivel de la cresta ilíaca. En el borde inferior tenemos, ¿verdad?, la rama isquiopubiana y la tuberosidad isquiática, ¿verdad?, que se siente también a través de la piel. Ahora vamos a hablar un poquito de los ángulos, ¿verdad? El ángulo antero superior está representado por la espina ilíaca antero superior. El ángulo postero inferior está representado por la espina ilíaca postero superior. El ángulo postero inferior está representado por la tuberosidad isquiática. Y el ángulo medial está representado por la sínfisis púbica. O sea, el ángulo medial está representado por la unión de eh, de ambos huesos coxales. Entonces, esto básicamente es un resumencito, ¿verdad? De qué encontramos en cada cara. En la cara lateral vamos a encontrar la cara glútea, las espinas ilíacas. Vamos a encontrar un poquito en la posición del acetábulo con el surco supraacetabular y vamos a encontrar la cresta ilíaca. Esto en el ilión. En el isquion encontramos la rama, ¿verdad? Isquiopubiana, la tuberosidad isquiática, la espina ciática. Y a nivel del pubis encontramos una rama superior, una rama inferior, encontramos la sínfisis del pubis, encontramos la espina del pubis. Más de lo mismo. Y eso, ¿verdad? Ahora quería preguntarle si hay alguna duda. Bueno, todavía no, está bien. Vamos a seguir ahora. Encontramos entonces la articulación sacroiliaca. Y la articulación sacroiliaca nos va a dar, ¿verdad?, esta unión, ¿verdad?, entre el sacro y el hueso coxal. Ya habíamos visto las superficies articulares de ambos huesos. Tenemos una carilla auricular, ¿verdad?, en el sacro y una carilla auricular en el coxal. Esta es una articulación de tipo artrodia, o sea, de tipo plana, sinovial. Tiene ligera movilidad en todos los ejes, pero es muy poca. Muy poca movilidad. Eh, Esto puede tener una mayor movilidad, sobre todo en las embarazadas, ¿verdad? Que como les dije, los ligamentos se aflojan, se estiran para justamente adaptar a esa pelvis para el proceso del parto. ¿Cuáles son los medios de unión? Tenemos una cápsula fibrosa, ¿verdad?, que va a unir ambas superficies articulares y tenemos ligamentos de refuerzo. Un ligamento intrínseco y un ligamento extrínseco. Los ligamentos intrínsecos no me importan tanto, ¿verdad? Tenemos uno a nivel posterior, uno a nivel anterior y tenemos uno que es más profundo, ¿verdad?, que es el ligamento sacroiliaco interóseo. Esto no me importa tanto. Sí me importa esto, y los ligamentos extrínsecos.
Tenemos tres ligamentos extrínsecos, tenemos el ligamento iliolumbar, el sacrotuberoso y el sacroespinoso. El iliolumbar, ¿a dónde va? Va desde la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar hasta la cresta ilíaca. El iliolumbar entonces va desde la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar hasta la cresta ilíaca. Luego encontramos el ligamento sacrotuberoso. Este sí es más importante. De estos, los dos últimos son los más importantes. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces tenemos el ligamento sacrotuberoso. ¿A dónde va? Va desde las espinas ilíacas posteriores del hueso coxal, también un poco de la cara glútea, sobre todo la porción posterior. Va también desde el borde lateral del hueso sacro y también borde lateral del coxis, ¿sí? Entonces, las espinas ilíacas, tanto la postero superior como la postero inferior. También un poco de la fosa glútea. También encontramos el borde lateral del hueso sacro y el borde lateral del coxis, ¿sí? Estas fibras se unen a nivel, ¿verdad?, más posterior e inferior y van a formar o van a insertarse a nivel de la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Entonces, espina ilíaca postero superior y postero inferior, borde lateral del sacro, del coxis y termina en la tuberosidad isquiática. Luego vamos a tener otro ligamento que es más anterior, ¿sí? Este ligamento sacroespinoso. El ligamento sacroespinoso va desde el borde lateral del sacro y un poco del coxis y termina en la espina ciática, ¿sí? En la espina ciática. Es el ligamento sacroespinoso. ¿Qué encontramos con estos ligamentos? Encontramos que van a formar dos forámenes, ¿sí? Un foramen ciático mayor y un foramen ciático menor, ¿sí? Entonces el foramen ciático mayor va a estar limitado entre la articulación sacroiliaca, entre el borde lateral del sacro, entre la articulación también, perdón, entre la escotadura ciática, ¿sí? Escotadura ciática mayor. Entonces, tenemos articulación sacroiliaca por arriba, tenemos borde lateral del sacro por detrás y tenemos también la escotadura ciática mayor. Esto es el foramen ciático mayor. El foramen ciático menor está limitado por el ligamento sacrotuberoso, ¿sí? El ligamento sacroespinoso y la escotadura ciática menor. Estos son los límites de estos dos forámenes. Aquí vamos a tener estructuras que pasan desde la pelvis hacia el miembro inferior y desde inclusive desde la pelvis muchos vuelven a las porciones más inferiores de la pelvis, hacia la región del perineo, por ejemplo. Eso es con respecto a la articulación sacroiliaca, ¿verdad? Tenemos la sínfisis, que es la articulación entre el coxal con su coxal contralateral. Por en el medio tenemos un ligamento, o sea, realmente es un fibrocartílago, un cartílago de tipo fibrocartílago que tiene una porción de tejido conjuntivo fibroso y una porción de cartílago parecido al cartílago hialino, ¿verdad? Pero el tejido cartilaginoso es fibrocartílago, ¿verdad?, que une o que forma un puente entre estos dos, ¿verdad? Y tenemos algunos ligamentos de soporte. Esta sínfisis no tiene mucha movilidad, entonces es nada más, para que conozcan, estoy contando, ¿verdad? Pero
no tiene tanto, o sea, yo no le voy a preguntar esto eh, sobre la sínfisis pubiana. Sí les puedo preguntar la articulación sacroiliaca y sobre todo dónde se insertan estos ligamentos, los ligamentos extrínsecos. Entonces, entendimos eso, entendimos huesos de la pelvis. Bueno, este es una clase a pedido de Tamires. Ella me había comentado que quería dar demasiado, quería dar huesos de la pelvis. No, mentira. Eh, es es una clase, ¿verdad? Ya nos sirve, vamos a tener como contexto, ¿verdad? Para estudiar los órganos que vamos a ver más adelante, la parte del sistema urinario, genital masculino y femenino, y también nos va a servir ya de ancla para estudiar los músculos del miembro inferior. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra clase de, de recto y canal anal. Bueno, el recto es una continuación, forma parte todavía del intestino grueso. ¿Sí? Como podrán recordar, el intestino grueso empieza ya en la unión iliocecal. Teníamos el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, que era esto, y el colon sigmoide a nivel de la vértebra sacra número 3 ya se ubica en la línea media y se continúa con el recto, ¿sí? Entonces el recto es una continuación del colon sigmoides. ¿Está bien? Eh, entonces tenemos que empieza aquí a nivel de la vértebra eh, sacra número 3 es continuación del colon sigmoides, es continuación del colon sigmoides y termina más o menos adelante del coxis en una flexura que llamamos flexura perineal. Vamos a ver más adelante qué es eso. Cambia de dirección y hace como una flexura, digamos. Tiene 14 centímetros aproximadamente. La configuración externa, a diferencia de lo que es el resto del colon, en el recto encontramos que no tiene apéndices epiploicos y tampoco tiene tenias. Y tampoco tiene tenias. Esa es la diferencia que tiene con el resto del colon. ¿Sí? Sin tenias y sin apéndices epiploicos. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un corte a nivel o un corte sagital, perdón, un corte sagital y le hacemos o le miramos de manera lateral, vamos a encontrar que que el recto tiene dos curvaturas, ¿sí? O flexuras también le llamamos, flexuras. Una flexura superior y una flexura inferior, ¿sí? La superior acompaña o se adapta también a la flexura del sacro, ¿verdad? El sacro le queda detrás y vamos a ver que la flexura superior tiene más o menos la misma curvatura que el sacro, ¿verdad? Entonces tenemos una curvatura superior que tiene una concavidad anterior, anterior. Luego vamos a ver que el recto cambia de dirección y empieza a dirigirse o a hacer una flexura, ¿verdad? Y se dirige hacia atrás. Y ahí termina, ¿verdad? Este nivel o esta flexura que es inferior, encontramos eh, una convexidad anterior, ¿sí? Convexidad anterior. Entonces, esto sería una concavidad anterior, que sería la flexura superior. Esto tendría una convexidad anterior, que sería la flexura inferior.
Y aquí es donde termina el recto y ahí se continúa con el canal anal, ¿sí? O sea, aquí a nivel de la flexura inferior o flexura perineal termina el recto y se continúa con el canal anal. Como pueden ver, esto queda delante del nivel del coxis, ¿sí? También tenemos, y si hacemos un corte coronal, ¿ah? Vamos a ver que el recto también tiene flexuras eh, a nivel lateral, ¿verdad? También se mueve a nivel lateral. Entonces tenemos tres flexuras, ¿sí? Una flexura superior o lateral superior, una flexura intermedia y una flexura lateral inferior, ¿sí? Entonces lateral superior, la intermedia y la lateral inferior. Como pueden ver, esto tiene convexidad derecha, esto tiene convexidad izquierda, esto tiene convexidad derecha. Bueno, vamos a ver que esto van a formar, o estas flexuras laterales van a, por dentro vamos a poder evidenciar, estos son pliegues. Y estos pliegues tienen nombre propio, ¿sí? Los pliegues que son superiores e inferiores son las válvulas de Houston. No importan mucho, o sea, no tienen tanta relevancia. Y el pliegue que está a nivel del medio es, sí, un pliegue más importante. Es el pliegue o la válvula de Kohlrausch, ¿sí? Válvula de Kohlrausch. A este nivel nosotros encontramos el límite superior de la ampolla rectal. Es decir, la materia fecal viene aquí a nivel del colon sigmoides, pasa al recto y a este nivel se acumula la materia fecal en la ampolla rectal. El límite superior de la ampolla rectal va a ser la válvula de Kohlrausch, que es el pliegue medio. ¿Sí? El pliegue medio. ¿Qué pasa? La materia fecal se va acumulando, se va acumulando. Y nosotros tenemos una reserva, ¿verdad? Y esta ampolla representa eso. ¿Quién prendió su micrófono? Rafael Mota está durmiendo. Acá pregunta, eh, Ana Binder pregunta, ¿el cáncer de próstata tiene alguna ligación con la curvatura del recto? No, no tenemos, digamos, trascendencia en las curvaturas con el cáncer de próstata, ¿verdad? No influencia mucho, pero tenemos que saber después, vamos a ver que el recto tiene una relación importante con la próstata, ¿sí? La próstata queda anterior al recto, entonces nosotros podemos evaluar la próstata a través de un tacto rectal, por ejemplo. Entonces vamos a ver eso. Si es que es muy temprana la clase, por eso. No, cuando nosotros tenemos ganas o impulsos por defecar, la materia fecal ya se encuentra aquí, en la ampolla rectal, ¿sí? En la ampolla rectal. Normalmente esto tolera una cierta cantidad, pero cuando la ampolla rectal se distiende mucho, cuando se distiende mucho ya empiezan las ganas de defecar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando empieza ese reflejo? Se distiende, ¿verdad? Nos da el impulso de defecar. A este nivel hay un esfínter, un músculo que normalmente está contraído, que es el esfínter interno del ano, esfínter interno del ano. Este esfínter se encuentra contraído, pero cuando nosotros tenemos ganas de defecar, cuando esta ampolla está muy distendida, este esfínter ya se empieza a relajar, se empieza a relajar.
Pero este esfínter que está externo, entonces nosotros recuerden, en el canal anal nosotros tenemos un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es voluntario. Entonces, ¿qué pasa? La ampolla rectal se distiende, empiezan las ganas de defecar y después, ¿qué pasa? Se relaja el esfínter interno. Pero el esfínter externo nosotros podemos contraer todavía. Nosotros podemos contraer y detener esa materia fecal, ¿verdad? Y eso generalmente es cíclico. El reflejo empieza, ¿verdad? Empieza, se produce la gana de fecar. Si nosotros hacemos fuerza con el esfínter externo, el reflejo como que, digamos, no es continuo, cede otra vez. Pero después se vuelve a activar el reflejo porque la ampolla sigue extendida y así, de manera cíclica. Vienen y van las ganas de defecar. ¿Por qué? Porque la ampolla a nivel del recto se dilata mucho, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando empiezan las ganas de defecar y nosotros cedemos a ese impulso, también existe una contracción, un aumento del peristaltismo a nivel del colon derecho, ¿sí? Todo el colon empieza a contraerse. ¿Por qué? Porque sabe que ya hay más espacio a este nivel. A este nivel ya hay más espacio, entonces yo puedo enviar más materia fecal al resto del intestino. O sea, todo lo que estaba en el colon, en el ciego y en el colon ascendente empieza a moverse y vuelve a desembocar aquí, ¿sí? Bueno, peritoneo a nivel del recto, ¿sí? A nivel del recto es un órgano que está solamente parcialmente peritonizado. No tiene peritoneo en todas sus caras, ¿sí? Tiene un peritoneo a nivel anterior, pero en sus porciones superiores, ¿sí? Podemos dividir el recto en unos 2/3 superiores y en un tercio inferior. Los 2/3 superiores van a tener peritoneo, pero en su cara anterior, ¿sí? En su cara anterior y un poco nada más de su cara lateral, ¿sí? Entonces, anterior y lateral, en la porción superior vamos a tener peritoneo, pero en la porción inferior no. Ahí solamente tenemos tejido conjuntivo, ¿sí? Importante es saber que en estos peritoneos vamos a formar algunos espacios, ¿sí? Vamos a formar algunos espacios que tienen trascendencia clínica. ¿Por qué? Porque aquí terminan muchas veces líquidos tipo pus, sangre, eh, de repente si hay alguna lesión de la vejiga puede terminar orina. ¿Por qué? Porque es un espacio que es declive, o sea, está abajo, entonces toda la gravedad va a tender a enviar los líquidos ahí, ¿verdad? En la porción inferior. De repente hay pus en la cavidad abdominal y mucho de eso va a caer aquí en esta zona, en los espacios que se forman, ¿sí? Tenemos espacios que son pararrectales, ¿sí? Que son estos, que están laterales al recto. Tenemos espacios que se van a formar entre el recto y el útero, pero en la vejiga, en este caso es de varón, la vejiga. Esto le llamamos fondo de saco recto vesical. Fondo de saco recto vesical. Y en la mujer vamos a tener un espacio también que se va a formar entre el recto y el útero, y que es el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. Entonces, en el varón, este espacio es el fondo de saco recto vesical. Y esto es el fondo de saco recto uterino. Estos espacios se pueden explorar por el tacto rectal. ¿Sí? El tacto rectal. Imagínense un paciente que tiene inflamación a nivel del peritoneo, tiene una peritonitis y empieza a tener pus en la cavidad abdominal. Y como saben, esta pus va a terminar aquí, a nivel del fondo de saco recto vesical en el varón y fondo de saco recto uterino en la mujer. Entonces, ¿qué yo hago? Yo con un tacto rectal puedo explorar
si hay dolor a este nivel, si hay dolor y la consistencia que tiene ese nivel, ese fondo de saco. Si produce mucho dolor, probablemente ya haya ocupación por material irritante. Dice, cuando prende bolo fecal pelo esfínter, hay una presión en el sacro. Eh, no, eso no es clínicamente significativo, ¿verdad? No, no hay una presión considerable. No tenemos, lo que podemos hacer es justamente producir estreñimiento. Si nosotros retenemos mucho la materia fecal que sigue en porciones más altas del colon, van a salir más secas. ¿Por qué? Porque van a pasar más tiempo a nivel del colon y van a tener una extracción mayor de agua. Entonces, eso es una de las de lo malo, ¿verdad? De tener las ganas de. Ah, fecaloma. Bueno, entonces, realmente de tener las heces, realmente no tienen ninguna afectación del saco, pero sí podemos tener problemas después en los hábitos intestinales con eso. En la ampolla donde se forma el fecaloma, puede formarse en la ampolla el fecaloma o puede formarse en porciones más altas también del, del, del intestino grueso. Pueden formarse en el colon sigmoides y también, por ejemplo, eh, el fecaloma, acá pregunta Tamiris, el fecaloma es un, se le denomina tumor fecal, ¿verdad? Es una materia fecal que es dura, ¿sí? Es seca, es de un tamaño que no tiene fácil tránsito con para expulsarlo, ¿verdad? Y generalmente puede producir estreñimiento y puede producir obstrucción intestinal, ¿sí? Inclusive hay gente que tiene vólvulos, tiene isquemia a causa de esos fecalomas, ¿verdad? Que pueden ser por diversos motivos. Pero uno de ellos es justamente que la persona tiene un intestino, digamos, lento, ¿sí? Y también consume poca fibra y consume poco líquido, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a ver aquí, generalmente puede verse en porciones bajas. Podemos encontrar en el recto, podemos encontrar también en las porciones finales del colon sigmoide. Y lo que se hace, ven como es una materia fecal seca, bien así, generalmente es dura, lo que se suele hacer es ablandar ese fecaloma. ¿Verdad? Inclusive pueden formar vólvulos y pueden obstruir y producir isquemia en ese colon y eso generalmente puede llevar a cirugía, ¿verdad? Estos fecalomas, lo que se suele hacer es ablandar. Se envía líquido, un líquido que tiene bicarbonato, un poco de vaselina, y se va ablandando y luego eso se rompe, ¿verdad? Es horrible eso. El olor se queda, por más que uno use 3 4 guantes, el olor se queda por días, se queda. Profesor, y las hemorroides, vamos a hablar también de los hemorroides. Queda pendiente entonces hablar del cáncer de próstata y el hemorroides. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver que el recto tiene forma algunos espacios, como le dije, el pararrectal, el fondo de saco recto vesical en el varón y el recto uterino en la mujer. Y que en esos espacios podemos tener acúmulo de líquido y se pueden explorar mediante el
tacto rectal. En otras porciones donde no hay peritoneo, nosotros tenemos una capa de tejido conjuntivo, ¿verdad? Que sería eh, la vaina rectal, ¿sí? La vaina rectal. Una especie de tejido conjuntivo que pasa lateralmente a esta vaina rectal, nosotros vamos a tener contacto con la pelvis y con la pared pelviana. Esto que vemos aquí es el músculo obturador interno que habíamos visto que formaba la pared lateral, ¿verdad? De la pelvis. Esto que vemos aquí está, digamos, cerrando, está formando el piso de la pelvis, es el músculo elevador del ano, ¿verdad? Y tenemos entonces algunos espacios que vamos a formar entre el recto, la pared, del peritoneo, que son como pequeñas fosas que vamos a estudiar enseguida. Entonces, saber, fondo del saco recto vesical es un espacio del peritoneo que se forma entre el recto y la vejiga en el varón. Esto puede explorarse mediante tacto rectal. Y en la mujer se forma el fondo del saco recto uterino. También se le llama fondo del saco de Douglas. Inclusive van a escuchar mucho esos Douglas. Fondo del saco de Douglas muchas veces nomás se le llama. Eh, Y esto también puede ser explorado a través de un tacto rectal o un tacto vaginal, ¿sí? Un tacto vaginal también podemos explorar esta zona. Ahora vamos a hablar un poquito de las relaciones del recto, ¿sí? Las relaciones que quedan a nivel anterior. A nivel anterior, a nivel del recto, vamos a encontrar que se relaciona justamente con la vejiga, ¿sí? Con la vejiga, a través de este fondo de saco, ¿sí? El peritoneo. Entonces el peritoneo hace una reflexión a este nivel y deja el fondo de saco recto vesical. Lógicamente este espacio suele estar también ocupado por asas delgadas, o sea, por intestino delgado que cae hacia este nivel y ocupa ese lugar. Bueno, ¿qué pasa? La porción que es subperitoneal suele tener relación con la próstata y la vesícula seminal. Y aquí tiene una importancia clave. Entonces nosotros sabemos ahora que podemos tener contacto con la próstata a través del recto, ¿verdad? Y a través del tacto rectal. Entonces, por eso es que muchas veces recomendamos que empiecen a hacerse un control, un tacto rectal una vez al año a partir de los 40, 50 años. ¿Por qué? Porque esto no puede detectar cáncer, ¿sí? ¿Qué pasa? El cáncer de próstata generalmente aparece en las zonas periféricas de la próstata, en las porciones más externas de la próstata, a las porciones más superficiales. Entonces, se puede palpar a través del recto. ¿Y qué pasa? Una de las características del cáncer de próstata es que tiene una consistencia dura, se describe como una consistencia pétrea, es como tocar algo bien duro, como algo bien, como una piedra se describe, ¿verdad? Entonces, normalmente tiene una consistencia elástica, ¿verdad? Y de repente ustedes sienten aquí esta lóbulo de la oreja, eh, la porción aquí de la nariz más bien, aquí, esta consistencia suele tener. Toquen la punta de su nariz y van a ver que es medio elástico, fibroelástico. Cuando tenemos cáncer de próstata suele ser una consistencia más dura, ¿sí? Como una consistencia de piedra. Se describe como una consistencia pétrea. Entonces, eso tiene importancia conocer las relaciones anteriores del recto, sobre todo a nivel infraperitoneal. Entonces, eso es el tema pendiente que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso es importante conocer las relaciones anteriores a que tiene el recto con la próstata para poder detectar cáncer de próstata. Podemos detectar también un agrandamiento de la próstata
un agrandamiento, porque no solamente el cáncer es una patología eh, prostática, a veces la próstata crece, 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 crece y no necesariamente es cáncer, ¿sí? Pero causa algunos problemas, sobre todo a nivel urinario en el varón. Vamos a ver eso también. En la mujer tenemos entonces su porción supraperitoneal o su porción peritoneal, que tenemos aquí el útero, ¿verdad? A través del espacio recto uterino. Tenemos también las trompas uterinas que se relacionan. También tenemos los ligamentos anchos, ¿verdad? Que vamos a estudiarlos después. Luego vamos a tener un- una relación que es inferior al peritoneo, ¿verdad? Que tiene relación sobre todo con la vagina, ¿sí? Esta es la vagina y tiene relación con el recto. Por eso es que muchas veces podemos también tener prolapsos del recto por la vagina. ¿Y qué es lo que se hace? Se dobla la pared posterior de la vagina, se hace como un ceñido y se cose, ¿verdad? Esperando que eso no vuelva a tener, pero suelen tener un alto índice de recidivas. Las relaciones posteriores. Acá encontramos básicamente una relación con el sacro, con el coxis, ¿verdad? Y con los tejidos fibrosos que van a acompañar a estas estructuras. Tenemos el ligamento longitudinal anterior, que es un ligamento que se encuentra por delante de toda la columna. A nivel del sacro tenemos un engrosamiento, una condensación de tejidos fibrosos que forma la fascia presacra, ¿sí? Y lógicamente a este nivel vamos a tener algunas estructuras vasculares. La arteria sacra media pasa por delante del sacro y puede relacionarse con el recto, ¿sí? La arteria sacra lateral, que también salen a ese nivel. Los troncos simpáticos sacros, los nervios sacros, S2, S4, S5 y los músculos piriformes, ¿verdad? Pero aquí lo que les dije, lo importante que quiero que sepan es más bien las relaciones anteriores. Esto es más probable que caiga en el examen. Hablando de las relaciones laterales también son bastante importantes. Como les dije, en una porción peritoneal tenemos las fosas pararrectales, ¿sí? Que quedan lateral al recto, que también pueden acumular líquido, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos en la porción infraperitoneal espacios que vamos a tener que forma, ¿verdad? Con la pared pelviana. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, arriba el peritoneo, lateral vamos a tener la pared pelviana con el músculo obturador interno. Abajo vamos a tener el músculo elevador del ano y medialmente vamos a tener lógicamente la pared del recto. Esto me forma un espacio que llamamos espacio pelvirrectal superior o más conocido como la fosa isquiorrectal, porque es un espacio que está entre el hueso pélvico con el obturador interno y el recto, ¿verdad? Espacio isquiorrectal. Entonces el espacio pelvirrectal superior o isquiorrectal vamos a estar compuestos por el peritoneo que está arriba, el músculo elevador del ano abajo, el músculo obturador interno lateral y medial vamos a tener el recto. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué estructuras? Los vasos hipogástricos o también llamados vasos ilíacos internos, la arteria y vena ilíacas internas, o vasos hipogástricos también se les llama, o más frecuentemente ilíacos internos. El plexo hipogástrico inferior también vamos a encontrar un plexo nervioso, ¿verdad? Que está a nivel más inferior de la cavidad pelviana. El uréter le cruza, ¿verdad? A este nivel y pasa lateral, ¿verdad? Al recto. Y encontramos también la arteria y la vena rectal media, que van a salir o son ramas
justamente de los vasos epigástricos, hipogástricos y van a terminar aquí en la pared lateral del recto. ¿Sí? Bueno, la vaina rectal entonces cubre las zonas que están desprovistas de peritoneo. Y ahora vamos a hablar un poquito del canal anal. ¿Sí? El canal anal se encuentra, ¿verdad? A nivel o empieza a nivel de la flexura perineal, ¿sí? Es la zona donde termina el recto, empieza el canal anal. Y va hasta el ano, ¿sí? El ano ya es la porción más superficial, la porción cutánea ya, que va a formar esos pliegues radiados a ese nivel, ¿verdad? Y el canal anal es esa porción tubular, ¿verdad? Que queda en el interior. Normalmente esta porción está cerrada porque los esfínteres hacen presión y hacen que las paredes contacten unas con las otras. Mide 3 a 4 centímetros y está rodeado por estos esfínteres. Un esfínter que es interno y un esfínter que es externo. Esta estructura de la configuración interna a mí no me tiene tanta importancia, ¿verdad? Pero hay que describirla, ¿verdad? Entonces, tenemos pliegues de mucosa, ¿verdad? Que se levantan hacia arriba y van a formar estas estructuras que son las columnas anales. Columnas anales. Y que son pliegues de mucosa. Luego tenemos que entre los pliegues de mucosa, entre las columnas, ¿sí? Entre las columnas vamos a tener unos espacios que llamamos senos anales. Estos son entonces los senos anales, son espacios que quedan entre las columnas anales. Luego, a nivel más inferior del seno, ¿sí? A nivel más inferior del seno, tenemos estas estructuras, ¿sí? Que quedan bien en la parte inferior de este seno, que son las válvulas anales. Válvulas anales. Y en una porción más inferior, ¿verdad? Vamos a tener ya el canal de este epitelio de transición que encontramos a este nivel, que llamamos pecten anal, ¿sí? Pecten anal. Y estas columnas generalmente van a terminar al mismo nivel, ¿verdad? Y van a abajo, ¿verdad? Van a formar una línea dentada. Parece una línea como de dientes, una línea como de serruchos, ¿sí? Así. Y esta línea aquí le llamamos línea pectínea, ¿sí? Línea pectínea, que es una línea que es dentada. Básicamente esto. Esto, la mayor relevancia que tiene, ya tienen acá, la mayor relevancia que tiene es que a veces pueden formarse inflamaciones a nivel de los senos anales. ¿Qué pasa? Muchas veces, por A o B motivo, pueden formarse inflamaciones a este nivel de las criptas o de los senos anales y pueden formar abscesos. Abscesos que pueden formar fístulas, ¿sí? Y estos abscesos son muy dolorosos para el paciente y las fístulas son muchas veces complicadas de tratar, ¿sí? Las fístulas son complicadas muchas veces de tratar. Y como pueden ver aquí hay unas dilataciones venosas, ¿sí? Estas dilataciones venosas están a nivel de la mucosa y la submucosa. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos dilataciones en exceso, esto puede aumentar más de tamaño inclusive. Estas venas pueden aumentar más de calibre, así como las varices. Ustedes conocen las varices, ¿verdad? Que suelen tener generalmente mayor proporción las mujeres a nivel de las piernas, ¿sí? Estas varices pueden también formarse a nivel del plexo hemorroidal, ¿sí? A esto se le llama plexo hemorroidal. Y esa dilatación, esas varices, son lo que llamamos hemorroides, ¿sí? Son lo que llamamos hemorroides.
Factores de predisposición para hemorroides. El sedentarismo, la dieta pobre en fibras, el consumo bajo en agua, o sea, cuando no tomamos mucha agua. ¿Qué pasa? Tenemos estreñimiento, ¿sí? Porque la materia fecal es seca, no circula bien y muchas veces vamos a tener que, podemos realizar fuerzas o realizamos mucha fuerza para hacer, para defecar, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué pasa? Eso hace que la presión a este nivel aumente mucho. ¿Sí? La presión a nivel de estas venas aumente. Entonces, estas van dilatándose, van dilatándose, van dilatándose. Y muchas veces pueden inclusive protruir o salir del canal anal. Salen, pueden salir aquí hacia afuera o pueden romperse y sangrar, ¿verdad? Por eso es que muchas veces el paciente que tiene hemorroides suele consultar porque sangra, tiene una hemorragia abajo, le dice, que cuando se limpia encuentra sangre en el papel higiénico. Eso es. Y suele consultar, pero en mayor proporción porque le genera molestia. Eso suele picar. Suele generar mucho prurito. Le pica. ¿Sí? No suele doler. La hemorroides no duele, a no ser que haya una complicación. Si hay una complicación, ahí puede doler. Entonces, es una dilatación a nivel de estas venas, ¿verdad? Por el aumento de la presión que uno genera con situaciones de estreñimiento y de sedentarismo. Inclusive una tos crónica puede generar hemorroides. Si un paciente tose mucho tiempo, con cada tos aumenta la presión a nivel de hemorroides y eso en años de tener ese problema puede producir hemorroides. Inclusive a edades jóvenes, no se extrañen, cada vez hay más pacientes de 20, 23 años, 25, 30 con hemorroides. Por en cambio mucho en la dieta, ¿verdad? Que tenemos ahora. Y por el aumento de los problemas gastrointestinales. Entonces, ¿con qué se relaciona el canal anal? ¿Verdad? Por detrás se relaciona con un espacio, ¿verdad? Que está comprendido aquí, que está ubicado, ¿verdad? Entre el coxis y el canal anal y que está aquí relacionado, ¿verdad? Por un ligamento que parte desde la punta del coxis hasta el canal anal, ¿verdad? Ligamento ano-coxígeo. Y este espacio le llamamos espacio ano-coxígeo. Adelante en el hombre vamos a encontrar la uretra, ¿verdad? Aunque no es una relación tan importante, ¿verdad? En la mujer encontramos la vulva y la vagina, ¿sí? Y esto sí es más importante porque esta variación anatómica, esta cercanía, ven como el recto está muy cerca a lo que es la vagina, está muy cerca a lo que es la uretra en la mujer. Esto suele predisponer a la mujer a tener mayor proporción infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque hay una mayor cercanía entre lo que es el recto y el canal anal